Shalom, shalom. Este es el libro del profeta Daniel. Todavía estamos finalizando el capítulo 3 y vamos a comenzar capítulo 4 con el favor del Eterno. Y antes de comenzar el capítulo 4, ah, quería hablar un poco acerca de lo que, como una extensión de lo que hablamos la semana pasada, en el contexto de que ah, cuando fueron puestos en el horno, los tres, Sadrach, Me Meshach y Abednego, se me olvidan los nombres, am, al mismo tiempo dicen los sabios de Israel que el profeta Ezequiel estaba, resucitando, muertos, y todo esto toma lugar en el valle de Dura. Y habíamos comentado que en el mérito de Yehudá, habiendo salvado de la muerte a su nuera Tamar, quien estaba esperando a los dos varoncitos en su vientre, que es Peretz y Shelah, si no me equivoco. Entonces, como Yehuda salvó a tres, en el mérito de él haber hecho eso, tres miembros de la tribu de Judá, en este caso Sadrach, Meshach y Abednego, son salvos del fuego ardiendo donde los había puesto el rey Nabucodonosor. Y habíamos comentado que los sabios también nos dicen que el rey David, quien también es descendiente de Judá, fue salvo de no descender al Gehenna o al fuego, y por el asunto de Betsabé, cayó en tal congoja que el rabí Jaim Kavinevsky, en su comentario del Sidur, nos dice que cuando descendió al pozo, como dice el Salmo 30, es porque el Eterno lo levantó de la muerte, porque su alma descendió al pozo, pero no se degradó de llegar hasta el Gehenna, o al fuego ardiendo. Entonces, en el mérito de Yehuda son salvados estos tres descendientes de Judá, y aún el rey David no desciende al fuego, sino que fallece, pero es levantado del pozo de la muerte. Y el Salmo 30 se lee en la inauguración, dice, un salmo para la inauguración de la casa por David. Los rabís dicen, este salmo no tiene nada que ver con inaugurar, sino tiene que ver con sanidad y con resucitar de entre los muertos. Pues, ¿qué está haciendo este salmo al inicio de la sección de oración que se llama Pesukei de Simra? Y los sabios nos enseñan que es para enseñarnos que antes de entrar al área del lugar santo o del porche, que se llama el Ulam, se lee este salmo para recordarnos que el templo fue construido en el mérito del rey David, quien por causa de su error había caído en terrible congoja, que aún murió, es lo que nos dicen los comentarios, pero el Eterno lo levantó de entre los muertos, y vimos todo eso. Entonces, en base a meditar en esas cosas, quería extender un poco la meditación en lo que los sabios nos enseñan en el tratado Pirke Avot, o Dichos de los Sabios, que viene, es uno de los libros de la Mishnah. Y el Pirke Avot nos habla que hay tres tipos de coronas para la comunidad judía. Y voy a ir al pizarrón para tratar de explicarlo. Déjame ver si puedo compartir. Luego abro un pizarrón y después se me pierde. Pero básicamente los sabios nos dicen que tenemos tres coronas. A ver si puedo dibujar una coronita.
una corona. Voy a ver si puedo dibujar otra coronita aquí. Ningún rey diría, yo no quiero ninguna de esas coronas. Pero tenemos tres, en hebreo se llama keter. No sé si en plural se diga keterim, posiblemente. Shlosh keterim. Y una de ellas se le llama keter, corona, kejuná. Y se le llama la corona del reinado. Y otra se llama keter, perdón, kejuná es del sacerdocio. Déjeme borro esto. Aquí está. Corona del sacerdocio. Y tenemos Keter Malkut. Y esta es la corona del reinado. Y por último tenemos Keter Torah. Y obviamente esta es la corona de la Torah. En español siempre la ponen sin H, la palabra Torah, pero yo me acostumbré, como que me gusta verla con la H, como en inglés. Entonces, tenemos estas tres coronas, de acuerdo al libro de Pirkei Avot. Y la corona del sacerdocio, el concepto de esas tres coronas es en base a los tres utensilios que están en el lugar santo y en el Santísimo. Entonces, cuando la Torá nos describe que la mesa del pan de la presencia tenía una moldura en la parte superior, a esa moldura se le llama una corona. O sea, una moldura en la parte superior es como una corona que rodea este utensilio. Entonces, la que está al principio, Keter Kehuna, o la corona del sacerdocio, es representada por, le voy a poner aquí abajo, el altar del incienso, porque medía un cúbito cuadrado y tenía 4 cuernitos en las esquinas, pero alrededor tenía una moldura. Y a esa moldura se le llama el Keter Kehuna. Es la corona que está en el altar del incienso. La Keter Malkut es representada por, voy a tratar de dibujar una mesa, por la mesa del pan de la presencia. Y cuando usted lee en la Torah las medidas de la mesa del pan de la presencia, la Shulchan Lechem Hapanim también tenía una coronita que rodeaba toda la parte superior de la mesa, una corona de oro, y esa se le llama el Keter Malkut. Por cuanto el rey de Israel es responsable del sustento de la nación, el pan que se traía a diario en el santuario es en el mérito del rey de Israel. Entonces, esta se le llama corona del reinado. Y en cuanto a la corona de la Torá, no sé si pueda dibujar una caja que represente el arca del pacto y tenía unas varas en la parte inferior y también en la parte superior tenía una coronita, una moldura, y esa se le llama Keter Torah. Se le llama la corona de la Torah. Y la corona del sacerdocio pertenece exclusivamente a los descendientes del Cohen Aarón. Si eres de la familia de Aarón, posiblemente tienes acceso
a la Keter Kejuná, a la corona del sacerdocio. Pero si no eres de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, jamás esa corona podrá simbólicamente, esa corona, ser puesta sobre tu cabeza. El Keter Malkut, la corona del reinado, pertenece a la dinastía davídica. Si eres de la tribu de Judá, de la línea de David, esta corona puede ser puesta sobre la cabeza de ese individuo. Y los sabios nos dicen que Ter Torah, la corona de la Torah, no necesariamente tienes que ser descendiente de un linaje en particular, sino que cualquier persona, te voy a poner aquí, de las 12 tribus de Israel tiene acceso a la corona de la Torá. En otras palabras, los sabios nos dicen que quien ama la Torá lo ama también a ese individuo. La persona que invierte horas y horas y horas y se desvela y invierte su dinero en comentarios de la Torá, en libros de la Torá y, y su vida está en estudiar la Torá, los sabios nos dicen que quien ama a la Torá lo ama a esa persona de regreso. Y voy a tratar de recordar, en la escala social tenemos al Cohen Gadol y luego al Cohen regular, creo que se llama el Cohen Hediot, y después tenemos al israelita, y después tenemos a un esclavo, y de abajo del esclavo tenemos a un hijo ilegítimo. En el lenguaje secular le llaman bastardo. Es el que está en la escala social, en la parte más baja. Y los sabios nos dicen en la Gemara que un Cohen Gadol ah, que no es diligente en el estudio de la Torá, en este caso sería un Cohen Gadol ignorante, viene a ser inferior a un hijo ilegítimo estudioso de la Torá. Entonces, si una persona es un hijo ilegítimo, puede ser superior a un Cohen Gadol en el sentido de que tiene el mérito de la corona de la Torá por el estudio que hace tan diligente de las cosas de la Torá, de los sabios de Israel y todo lo que aprendemos de la Santa Torá. Pero si un Cohen Gadol, aunque sea descendiente de Aharón, no es diligente en el estudio de la Torá, tiene que ser, dice el tratado Yoma, que el Cohen Gadol tenía que ser separado 7 días antes de Yom Kippur para que esté concentrado totalmente en el servicio, porque en el servicio de Yom Kippur se busca cubrir por las transgresiones de toda la nación y el Cohen Gadol representa a toda la nación, por lo cual cuando se prepara para entrar al santuario con sangre de los animales para cubrir por las transgresiones y rociarla sobre el arca, sobre el velo, sobre el altar del incienso y hacer toda esta faena de capará, si el Cohen Gadol, dice la Mishnah en el tratado Yoma, no es estudioso de la Torá y de los aspectos, en este caso de Yom Kippur, se le traen sabios del Sanedrín o rabinos que lo estén instruyendo en las diferentes lecturas relacionadas con el servicio de Yom Kippur. En este contexto, los sabios nos enseñan que si un Cohen Gadol ignorante y se está preparando, en este ejemplo, para Yom Kippur y no es ah, diestro en conocer todos estos aspectos, si hay un hijo ilegítimo que es muy sabio, es posible que lo traigan para que lo instruya al Cohen Gadol para cubrir por las transgresiones de la nación entera. Entonces son aspectos muy peculiares de cómo en el estudio de la Torá se visualiza
este tipo de escalas en este contexto. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí de las tres coronas? La corona de la Quejuná, descendientes de Aarón, Keter Malkut, corona del reinado, dinastía davídica, Keter Torah, corona de la Torá, cualquiera de la nación tiene acceso a la corona de la Torá. Ok, si nadie tiene ninguna pregunta, voy a tratar de seguir escribiendo aquí. Tenemos ejemplos en la historia del pueblo de Israel que, por ejemplo, los macabeos, quien también son la dinastía de Hasmoneanos, al tiempo de Hanukkah, ellos son Kohanim, que pelearon contra los griegos. Por lo tanto, a ellos les pertenece la Keter Kejuná, la corona del sacerdocio. Le pertenece, en este caso, a los macabeos hasmoneanos, que son Kohanim. Pero de acuerdo a la historia de Hanukkah, podemos leer que después de que vencieron a los griegos, debió la dinastía de los hasmoneanos o los macabeos, debieron haber trabajado juntamente con la tribu de Judá para poder instituir un rey sobre Israel de la dinastía davídica, cosa que nunca lo hicieron. Al contrario, ¿qué es lo que ellos hicieron? Se proclamaron reyes y Kohanim a la vez, por lo cual vinieron los problemas posteriores y todos ellos desaparecieron, fueron muertos, y los sabios nos dicen que una de las razones de ello es porque intentaron usurpar la Keter Malkut, la corona del reinado que le pertenece a la casa de David, no es para los descendientes de Aarón. Entonces, vemos el ejemplo que en tiempo de los hasmonianos, ellos, su obligación era o les pertenece la Keter Kejuná, pero la Keter Malkut no debieron haberla tomado y vinieron consecuencias a ellos. Vemos también, creo, si mal no recuerdo, que el rey, no recuerdo si es el rey Ezequiyahu, el rey Ezequías, entró al santuario a ofrecer incienso y cuando salió tenía tzarats. Le vino una decoloración a su piel por hacer la faena del servicio que le corresponde a los Kohanim. Él trató de usurpar, teniendo el derecho al Keter Malkut, corona del reinado, intentó ostentar simbólicamente en su cabeza la corona del sacerdocio, cosa que le vino el Zaratz, y los Kohanim dijeron, sáquelo inmediatamente del área santificada porque le vino, es traducido como lepra, pero es el mal de Zaratz. Y esos son algunos ejemplos de un linaje que trata de usurpar otro linaje o otra corona. Y tenemos, por ejemplo, también al Cohen, voy a poner aquí abajo, Cohen Yehoyada, es el Cohen que salvó al rey, si no me equivoco, al rey Josías, cuando la perversa Atalía ah, estaba matando a todos los descendientes de la dinastía davídica para quedarse ella con el reinado. Entonces, cuando esta perversa está matándolos a todos, el Cohen Yehoyada rescata a este pequeño y lo esconde en la parte superior del santuario y le pone una nodriza, cosa que cuando lo instituye como rey sobre Israel, esta mujer viene y grita traición, traición, y ya el Cohen Yehoyada había preparado a los guardias de los Kohanim para que si alguien venía a amenazar la vida del rey de Israel siendo puesto sobre el trono, fuera esa persona quitada de que no hiciera este altercado. Entonces, usted lo puede leer toda la historia en el libro de los Reyes, y esa mujer Atalía es llevada a la puerta de los caballos y ahí es muerta por la guardia de los Kohanim. Pero el Cohen Yehoyada, en su generación, él ostentó el Keter Kejuná, obviamente, porque es de los Kohanim, pero también era el más grande sabio de su generación,
también tenía la Keter Torah. Ya que dijimos que la Keter Torah no es propia de algún linaje como la dinastía davídica o los hijos de Aarón, cualquier miembro de la nación de Israel puede tener acceso a esta corona. Entonces, en este caso, el Cohen Jehoiada ostentaba en su generación la corona de la Kehuna y la corona de la Torah. Tenemos, por ejemplo, al rey David, Melech David. En su generación fue el más grande sabio de la Torah. Él tenía Keter Torah y también tenía Keter Malkut. No podía tener Keter Kehuná porque no es de los descendientes de Aarón en ese sentido. Entonces vemos que hay individuos que tenían la corona de la Torah y ya sea la del sacerdocio o en este caso la de el reinado como el rey David pero no puede el rey David buscar tener la corona del sacerdocio porque no es del linaje de Aarón y el Cohen Jehoiada tampoco buscaba proclamarse el rey, sino que instituyó como rey al descendiente de la dinastía davídica, en este caso creo que fue el rey Joash. Eh, entonces esos son algunos de los ejemplos de quien ostenta de acuerdo a la perspectiva de Pirkei Avot o dichos de los padres el liderazgo en el pueblo de Israel respecto a estos tres tipos de líderes que hay, el liderazgo del sacerdocio, el reinado y el de la Torah. Y habiendo explicado todo esto, voy a borrar un poco lo que está aquí abajo. Tenemos solamente un ejemplo en la historia de un individuo que ostentó las tres coronas. Y ese individuo es Shem ben Noach. Shem, el hijo de Noach, quien nuestra tradición también nos dice que es ni nada más ni nada menos que Melquisedec, a quien Abraham Avinu le trajo ofrendas y aún dice el libro de los Hebreos que Leví está entregándole el diezmo a Melquisedec cuando aún todavía no nacía. Entonces, aún a quien se le trae el diezmo, que es los descendientes de Leví o la casa de Aarón, vemos que aún antes de que ellos nazcan, le están rindiendo respeto y honra a aquel individuo que es rey de Salem y también es Cohen, es el Cohen de, de Jerusalén o de Shalem. Y no solamente es rey y Cohen, sino que se nos dice que Abraham, Yitzhak y Jacob, o al menos Jacob Avinu, estudió en la yeshiva de Shem y de Eber. Entonces, Shem es Melquisedec y tenía su casa de estudio, por lo cual también él ostenta la corona de la Torá. Es el sabio más grande de su generación. Entonces vemos que en este contexto, Melquisedec o Shem tenía la corona de Malkut porque es rey, tenía la corona de la Kejuná porque es Cohen y tenía la corona de la Torá porque es el más grande sabio de su generación. De ahí en más, cuando Yeshua, nuestro Mesías, vino, él fue el más grande sabio de su generación, tenía la corona de la Torá y tenía derecho a la corona de Malkut porque es de la dinastía de David, pero por no ser de la dinastía de los Kohanim, aunque sabemos que Miriam es pariente de Elizabeth, la esposa del Cohen Zacarías, está relacionado en el linaje
a los Kohanim, mas él no buscó ostentar la corona de la Kejuná cuando estuvo aquí en la tierra, como el libro de los Hebreos nos los dice, que los Kohanim de este mundo o del linaje de Aarón perecen y tienen que traer sangre ajena en el santuario terrenal. Mas este entró al santuario celestial no con sangre de animal, sino con su propia sangre, por lo cual vemos que no era del interés de Yeshua mostrar derecho a la quejunat terrenal cuando estuvo aquí en el mundo, porque su propósito era entrar al santuario celestial con su propia sangre y de esa manera obtener redención eterna para todos aquellos que estaban sujetos al decreto de muerte desde tiempos del jardín del Edén. Pero en la era mesiánica va a regresar y va a poder ostentar como Melquisedec la corona de la Torá, la corona de la Quejuná y la corona de Malkut, porque el libro de Ezequiel, perdón, nos explica que el Nazí va a oficiar junto con los descendientes de Sadoc en el santuario de la era mesiánica y va a estar tomando parte de las ceremonias de inauguración del altar y también va a estar presente cuando los miembros de la nación traigan las ofrendas al santuario. Entonces, en la descripción de cómo funciona el abodá en el libro de Ezequiel, vemos que el Nazí, quien es rey, los sabios también lo reconocen como Cohen en la era mesiánica. Y todo el mundo sabe en la narrativa de los rabinos o de los sabios de Israel que es el Mesías. Mesías es rey, es Cohen y es quien guía a la nación en la era mesiánica. Y el libro de Corintios nos dice, al final, él mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que el Padre llegue a tener la primacía sobre todas las cosas. Entonces, en este contexto, vemos que Mesías y Melquisedec tienen una quejuná que es sobre todas las demás quejunás, que nadie más ha podido ostentar en toda la historia del pueblo de Israel, como nos lo narra el Tanakh desde el libro de Bereshit, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta? More, y entonces este es de los versículos de Daniel del 3. Aquí lo que estamos tratando de establecer un fundamento para poder entender acerca de los tres descendientes que fueron puestos en el fuego y Daniel, que son descendientes de Judá en tiempo del exilio babilónico. Oye, gracias, More, perdón. Sí, sí, por nada. Entonces, ¿alguien tiene otro más pregunta, un comentario? Voy a More, tratar. eh, Sí, hermano Osvaldo. entonces, podemos decir entonces que Yeshua va a ser oficio de sacerdote, de sumo sacerdote. ¿Es así? Sí, Yeshua, al menos el libro de Ezequiel nos dice que el Nazí está en la ceremonia del altar, trayendo los animales delante de los hijos de Sadoc, presentando su ofrenda para poder hacer el abodá en la inauguración del tercer templo. Es lo que el libro de Ezequiel nos dice del capítulo 40 hasta el final, donde nos narra todo lo relacionado al santuario. Ok, Sí, gracias, More. sí, por nada, hermano. Entonces, en este contexto de coronas, linajes, liderazgo, Mesías, habiendo dicho todo esto y no habiendo preguntas, podemos ver que cuando Yehuda se relaciona con Tamar, ahora voy a borrar aquí a Shem para poder seguir explicando. Cuando vienen los miembros de la comunidad y le dicen a Yehuda, tu nuera ha sido encontrada
que está encinta y no tiene esposo. Y de acuerdo a la Torá, una mujer que concibe sin estar casada es pena de muerte por estrangulación. Mas una mujer que es hija de un Cohen, la Torá prescribe que tiene que morir por quema. Y de acuerdo al Tratado Sanedrín, la quema no es tanto quemar viva a la persona, sino los sabios nos dicen que es calentar una pelota de plomo al rojo vivo y ponérsela dentro de la boca, en la garganta de la hija del Cohen, para de esta manera darle el castigo de muerte por su transgresión. En este caso, cuando traen a Tamar delante de Yehuda, quien es el Nasí o el presidente del Sanedrín de su generación, y le dicen, tu nuera fue encontrada, está encinta, no tiene esposo, ¿qué dice la Torá? Y la Torá dice que es hija de un Cohen, es hija de Shem, es hija de Melquisedec. Entonces, de acuerdo al castigo, tiene que ser quemada. Y Yehudá, al decir que el bastón, el manto y el anillo son de él y reconocer que ella es inocente, dice, ella es más justa que yo. Podemos ver en este caso, voy a poner aquí Yehuda, en el libro de Bereishit, Génesis, capítulo 49, ustedes lo pueden leer, dice que a Yehudá le pertenece el cetro. O sea, ahí se le entrega a Yehudá la corona de Malkut. De Yehudá desciende la dinastía davídica, de donde viene Mesías. Génesis 49. Jacob le da esa bendición a Yehudá en su lecho de muerte cuando bendice a las tribus de Israel. Por el otro lado tenemos a Shem, quien también es Melquisedec, es descendiente Shem, hijo de Noah, en este contexto, pero es rey, Cohen, y también es el más grande sabio de su generación. Tiene las tres coronas. Y de Shem, quien tiene estas tres coronas, desciende Tamar. Es hija de un Cohen. Cuando Yehuda no le quiere entregar al hijo más pequeño, por temor a que también fallezca, entonces él mismo se relaciona con Tamar. Tamar sabe que ella viene de un linaje especial y por ser descendiente de Shem, de Melquisedec, ella sabe que del cetro le pertenece a Judá y ella sabe que el Eterno la puso para poder levantar descendientes a quien le pertenece el cetro. Entonces, cuando Yehuda le dice que se espere hasta que crezca Shelah y ella ve que el muchacho crece y no es entregada para ser desposada con él, tiene que tomar otras medidas para levantar linaje a la casa de Judá. Por lo cual los sabios nos dicen que tienen las dos criaturas, Peretz y Shelah, y los sabios nos dicen que de Peretz es donde viene la dinastía davídica. Entonces, en este contexto vemos que Peretz, que viene de Tamar, hereda el cetro de Judá y también, no solamente el cetro, voy a poner aquí corona o Keter, Malkut, pero en este contexto heredan la corona de reinado por el lado de Judá y la corona de reinado por el lado de Shem. Hereda la herencia de ser Cohen por el lado de Tamar y la sabiduría de Melquisedec por el lado de su madre, mientras que Yehuda es el más grande sabio o es el nací del Sanedrín, la cabeza del Sanedrín, y también tiene la Keter Torah de su generación. Entonces, vemos la grandeza de Peretz. Tiene doblemente corona de Malkut, tiene doblemente corona de Torah y tiene una corona
de Kejuná por el lado de Melquisedec. Y en ese contexto vemos la grandeza del linaje de Pérez, de donde viene la dinastía davídica. Toda esta herencia es de donde viene David y donde viene um, el rey de Israel, donde viene Yeshua. Para poder establecer todo esto, voy a compartir una lámina de PowerPoint. ¿Alguien tiene preguntas de aquí antes de salir de este pizarrón? Los voy a dejar de compartir aquí. Y aquí en esta lámina tenemos un post que se hace un par de años, si no me equivoco. La Torá, en el capítulo 2 de Bereishit, dice, estas son las generaciones del cielo y de la tierra. Déjeme ir ahí para no tratar de recordar. Eile Tobledot. Y la palabra interesante que vamos a ver, que ya la hemos visto en otras ocasiones, pero quiero recalcarlo en esta ocasión, el capítulo 2 dice, y fueron terminados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Elohim en el día séptimo su obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho, lo que leemos el viernes en la noche. Y bendijo Elohim al Yom HaShebeí Kodosho Oto, y lo bendijo porque en él reposó de toda su obra que había Elohim creado y hecho. Y verso 4 es el que queremos leer. Eile Tobledot. Estos son los Tobledot. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos. Esta es la primera vez que aparece la palabra Tobledot. Eile Tobledot Hashamayim Ba'aretz. Estas son las generaciones. De ahí esta palabra Tobledot, los sabios nos dicen, es como un escáner. Está buscando en toda la Torá de qué familia, de todas las familias que se mencionan en la Torá, de qué familia viene quien es digno que descienda Mesías. O sea, aquí puse con letra roja. De Eile Toledot Yitzhak. La siguiente vez que esta palabra aparece, primero va a ser déjenme buscar, por aquí tenían, en el capítulo 5 de Bereishit. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Entonces, la palabra Toledot, cuando aparece el nombre de Adán, ahí se menciona en una ocasión, pero le falta una bab. La palabra Toledot siempre trae dos babim o dos babs. En Génesis 2 que acabamos de leer, Eile Toledot trae esta bab y esta bab. Pero de ahí en adelante, nada más los voy a mencionar rápidamente. Génesis capítulo 5, verso 1, libro de las generaciones de Adán, la palabra Tobledot le falta una bab. Y después en el capítulo 6, verso 9, estas son las generaciones de Noah, la palabra Toledot le falta una bab. Más adelante, capítulo 11, verso 10, estas son las generaciones de Shem. Ahí también le falta una bab. Y la Torá sigue buscando en todas las familias que se están mencionando de dónde puede venir Mesías, y la palabra Toledot, que inicia con dos babs, está mencionando estas familias, pero al mencionarlas les falta una bab. Y me ver dónde aparece la siguiente palabra, Toledot.
Pero vienen las generaciones de Ismael, vienen las generaciones, que por cierto, cuando dice Eile Toledot Ishmael, que es este primer ejemplo que tengo aquí, la palabra Tobledot no trae ninguna bab. Quiere decir que en las familias de Ismael no viene Mesías. Y Eile Toledot Yitzhak, en la familia de Yitzhak viene una bab. Ahí se busca a Mesías. También Eile Toledot Esav, viene una bab. Eile Toledot Jacob, viene una bab. Eile Toledot Aharón, viene una bab. Y así la Torá está buscando y buscando dónde pueden venir las familias de donde venga el Mesías. Y la palabra Tobledot no encuentra la familia de donde viene Mesías, donde vengan las dos babs en todos los 5 libros de la Torá. Y es hasta el testimonio del profeta Samuel, quien es el autor del libro de Jueces, el libro de Ruth, el libro de Primera y Segunda de Samuel, que nos pone en el canon de la escritura, en ese orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, nos están dando testimonio de qué linaje viene el Mesías. Y en el libro de Ruth es precisamente en el capítulo 4, verso 18, donde dice: y estas son las generaciones de Perez. Perez engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nashón. Nashón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz. Boaz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró al rey David. En el libro de Ruth se nos da testimonio: Eile Tobledot Perez. Estas son las generaciones de Perez o Fares, como algunos lo dicen. Y finalmente la Torá encontró la familia de donde viene Mesías, y es del linaje de David. Y no solamente eso, sino que el autor del libro de, me lo busco aquí, en el libro de Mateo, capítulo 1, dice Sefer Tobledot, libro de las generaciones de Yeshua HaMashiach ben David ben Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Yehudá y a sus hermanos. Y Yehudá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Y Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nashón, Nashón a Salmón, Salmón de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, y de Ruth a Obed, y Obed engendró a Jesse, Jesse engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de quien fue la mujer de Urías. Y luego vienen todas las demás generaciones hasta darnos el nacimiento del Mesías, Yeshua. Entonces, vemos en todo este contexto que la corona de Malkut está buscando la familia sobre la cual viene el descendiente, en el cual le pertenece la corona del reinado. Y Tamar sabía esto. Tamar no podía quedarse con los brazos cruzados, porque sabía que de ella, que es descendiente de Shem o de Melquisedec, tiene una responsabilidad para la redención de las familias del mundo. Y no solamente sabe que su padre es responsable de todo lo que el Eterno le dio por tarea, porque Melquisedec es quien entrena a Abraham para que Abraham sepa cómo operar el funcionamiento del altar. Cuando trae a su hijo Isaac y lo pone ahí, Isaac le pregunta: padre, ¿dónde está la ofrenda para el altar? Y el Midrash dice que Abraham le dijo: el Eterno se ha provisto a una ofrenda para el altar a mi hijo. O sea, en otras palabras, la ofrenda eres tú, Yitzhak. Y el Midrash dice que Yitzhak le dijo a su padre: entonces, si es así, átame con fuerza para no moverme, porque si la ofrenda que es atada sobre el altar se mueve o se pone nerviosa, no es acepta delante del trono de la gloria.
Entonces Yitzhak le dice a su padre, si es así, átame con fuerza para que no me mueva cuando sea puesto encima del altar. El Midrash también nos dice que Isaac iba cargando la madera sobre sus espaldas. Dicen, como un sentenciado a muerte carga su cruz, así Yitzhak cargaba la madera en sus espaldas cuando subió con su padre al monte Moría para presentarse delante del Eterno. Entonces, ¿cómo Abraham aprendió toda la faena de poner una ofrenda, un olá, encima del altar? Se lo enseñó a Abraham. Y de ahí Abraham se lo enseñó a Yitzhak. Y Yitzhak se lo enseñó a Jacob. Y Jacob se lo enseñó a Yosef. Y Yosef le entregó la batuta o la estafeta a Yehudá cuando Yehudá desciende con todos los hermanos a Egipto y se hace responsable y dice, y ahora si no regreso a Benjamín delante de mi padre va a morir. Dice, así es de que necesito regresar al muchacho y está demostrando en sus palabras Yehudá que ya no es el mismo Yehudá que vendió a Yosef, sino que ahora se hace responsable aún por el hermano menor que es Benjamín. Y en ese momento Yosef entiende que tiene que entregarle liderazgo a Yehudá y grita y dice, Ani Yosef, yo soy Yosef, ¿está mi padre vivo aún? Y entonces vemos cómo el liderazgo es completamente entregado a Yehudá, quien se acerca con Tamar y de quien desciende Farés, de donde viene Obed, Isaí, donde nace el rey David y de donde finalmente viene el Mesías. Y todo esto solamente es para tratar de explicar un poco el contexto de que en tiempos del exilio babilónico, a quien pertenece la corona del reinado es Daniel, el más grande sabio de su generación, de la tribu de Judá. Él es quien es digno de quien se le pueda dar reconocimiento de la corona de reinado, porque es descendiente de Judá, pero el templo fue destruido. Entonces, toda la nación ha sido exiliada, pero eso no demerita que de la casa de David, de los descendientes de Judá, de la dinastía de David, pueda levantarse un rey para Israel. Y si estuviera el templo en funciones y no lo hubiera destruido el perverso Nabucodonosor, en este caso, Daniel sería a quien le pertenecería la corona de la Torá. Y no solo eso, voy a volver a ir a la pizarra. No solamente eso, sino que voy a poner aquí una nota. En Babilonia tenemos a Daniel y a los tres que son de Judá, y a ellos por derecho les pertenece Keter Malkut. Tenemos a Ezequiel, quien es Cohen y también está en Babilonia, y a él le pertenece Keter Kejuná. También tenemos en este caso, el profeta Jeremías, Jeremiyahu, quien está en Jerusalén, y también es Cohen. A él también le pertenece Keter Kejuna. Pero en Babilonia, que es el punto de nuestra discusión, que preguntaba nuestra hermana hace unos minutos, en Babilonia tenemos que hay gente que está responsabilizándose de la corona de Malkut. Hay gente que está responsabilizándose de la corona de la Kejuna. Y los tres son puestos en el fuego para quitarles la corona de Malkut. Y Ezequiel está exiliado para que no oficie, el templo fue destruido, para que no tenga derecho a la Keter Kejuná, mientras que Jeremías es puesto en un calabozo o en un pozo para que tampoco oficie el derecho al Keter Kejuná. Y podemos ver en el capítulo 3
del libro de Daniel, en la parte final, dice, entonces, verso 28, Nabucodonosor habló y dijo, bendito el Elohim de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes de que sirviesen ni adorasen a otro Dios que su Elohim. Y nuestros sabios nos dicen que el Eterno, bendito sea su nombre, envió un ángel para que abofeteara al rey Nabucodonosor, porque estaba siendo tan elocuente su exaltación al Elohim de Israel, que sus poemas que emanaban de su boca, sus cantos que salían de su boca, su exaltación al Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob era tan elocuente que el Eterno pensó que este perverso podría de alguna manera hacer ver menos los salmos del rey David, y envió un ángel para que lo abofeteara y dejara de cantar exaltaciones y poemas. La pregunta es, ¿por qué el Eterno, bendito sea su nombre, salvó a estos tres del horno de fuego? Porque el Eterno, bendito sea su nombre, al mismo tiempo que salva a esos tres del horno de fuego, permite que Ezequiel levante muertos? ¿Y por qué libra a Daniel del pozo de los leones? ¿Y por qué libra a Jeremías de la muerte estando en el foso? ¿Y por qué abofetea el ángel a Nabucodonosor cuando está exaltando al Eterno para que no avergüence al rey David? Todo esto está tomando lugar al mismo tiempo porque el Eterno quiere que sigan prevaleciendo la corona de Malkut, la corona de Kejuná, la corona de Torah, quien Daniel es el más grande sabio de su generación. Entonces, Nabucodonosor cree, cuando dice que no hay otro Dios que los pueda salvar del fuego, está de alguna manera queriendo demostrar al pueblo judío en el exilio que su Elohim los abandonó, que su Elohim ya no está con ellos, que ya no los está respaldando y que ahora Él está a cargo, siendo rey sobre toda la creación. Y Él es uno de los pocos reyes que la Guemará, o los sabios de Israel nos dicen que reinó Mequipa en todo el globo de la tierra. Él es uno de los que gobernó sobre todo el mundo en su tiempo, y Él está tratando de demostrarle a todo su séquito y a todo su reinado que Él puede destruir la corona de Malkut, puede destruir la corona de Kejuná y puede destruir la corona de la Torah. Y aún puede hacer ver mal al libro de los Salmos del rey David por su manera tan elocuente de reconocer al Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, a lo cual nuestro Padre Celestial manda y lo abofetea. Y aun cuando está sentado en su mesa, dicen los sabios que había mandado hacer de los huesos secos que narra el libro de Ezequiel, había mandado él hacer cuchillos de hueso, cucharas y tenedores de hueso, y eran tan pulidos que él, de una manera de mofarse de los muertos que habla el libro de Ezequiel, utilizaba esos utensilios para sentarse a su mesa y comer. Cosa que cuando él está exaltando al Eterno y sentado en la mesa, y Ezequiel está dándole vida a los huesos secos, aún los tenedores, los cuchillos y las cucharas que empiezan a recobrar tendones y músculos, o en otras palabras, están tomando vida para regresar a los cuerpos que está resucitando Ezequiel, toman vida en la mesa de este perverso y lo golpean también en el rostro. ¿Y qué es lo que el Eterno nos quiere demostrar con toda esta narrativa en la ley oral y en la ley escrita? Le está demostrando a este perverso que él sigue sentado en el trono. Nuestro Padre Celestial sigue teniendo control de su creación, y que la corona de Malkut sigue vigente para la dinastía davídica, que la corona de la Quejuna sigue vigente a través del profeta Ezequiel, y que la corona de la Torá a través de Daniel sigue vigente en todo este tiempo, porque el Eterno no ha abandonado a su pueblo.
no solamente está demostrándole esto al perverso Nabucodonosor, sino que vemos que después del exilio babilónico vienen Esdras, quien es Cohen, viene Nehemías, quien los sabios nos dicen que es nada más ni menos que Zorobabel. Zorobabel se traduce como Sera Babel. En otras palabras, es semilla de Babilonia. Wow. Quien es a quien el Eterno en el libro del profeta Ageo da órdenes para que Zorobabel, Esdras, quien es Cohen, Nemías, quien es Zorobabel, el Cohen Yehoshua, si no me equivoco, Ageo, Zacarías, Malaquías, le está dando órdenes. Dice, mío es el oro, mía es la plata, vayan y construyanme mi casa, y será que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Es un mandamiento del Eterno que se construya un templo, porque es un mandamiento en la Torá. Esta paracha lo dice, y me construirán un santuario para que yo habite en medio de ustedes. Es un mandamiento, así como tenemos que celebrar Shabbat, tenemos que construir el santuario. Y si hoy en día el santuario no está construido, simplemente es porque no tenemos posesión del monte Moría. Pero vemos este fenómeno tan grande que está ocurriendo con los soldados en toda esta guerra con Gaza y con el Líbano, ahora en el norte, que cuando ellos regresan a Jerusalén, están tomando unos días y van con sus familias, lo primero que quieren es poner una ilustración, un póster, una foto del santuario en su casa. Y dicen ellos, en Gaza, todas las casas, todas las escuelas, todos los edificios públicos tienen fotografías, pósters o murales de la mezquita que está sobre el monte usurpando el lugar del templo. Y los soldados dicen, no es posible que nosotros en nuestras casas no tengamos una ilustración del santuario. Y ahora los soldados quieren tener un parche que ilustre la bendición de que el santuario se ha construido en el monte Moría. Y todos quieren un parche del templo sobre sus hombros, en sus chaquetas. Y todos están cantando cuando van a Jerusalén. Gibone Hamikdash, que se construya el templo sagrado. Am Israel High, Am Israel High, el pueblo de Israel vive. Vemos que esa euforia, esa unidad, no se había visto en décadas pasadas. Y nuestros ojos están viendo esos huesos secos que están tomando vida. Nuestros ojos están viendo literalmente cómo se está preparando todo para que los talones, las pisadas del Mesías puedan escucharse en nuestros oídos literalmente en esta generación. Pero el libro de Ezequiel nos da testimonio, perdón, el libro de Daniel, acerca de lo que el profeta, en cuanto al rey Nabucodonosor está tratando de enviar un mensaje que él tiene control de toda la creación. Y el Eterno le está diciendo, no, yo tengo control de la creación, a mi pueblo no lo he abandonado y tengo descendientes de la dinastía davídica, tengo descendientes del linaje de Aarón y tengo sabios en medio de ti y a tu alrededor que no pierden su liderazgo porque yo no permito que lo pierda. Es un pacto que he hecho con la casa de Aarón, con la casa de David y con el pueblo de Israel en cuanto al liderazgo de, de que el reino pueda operar aquí en la tierra. Voy a dejar de compartir. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿alguien tiene un comentario, una pregunta? Lo que vemos que el rey Nabucodonosor quiere destruir completamente el liderazgo que el Eterno instituyó en las 12 tribus, ya sea de la Torá, de la Quejuná o de Malkut, pero el Eterno no se lo está permitiendo y le está comprobando lo contrario. Cosa que el Eterno en esta generación le va a comprobar lo mismo que a Nabucodonosor. A todos esos Nabucodonosores que se están levantando y diciendo, no hay descendientes de David, no hay descendientes de Aarón para oficiar, no hay ni templo en Jerusalén.
déjense de tonterías, nosotros somos el templo del Eterno. Esos son el pensamiento de Nabucodonosor. Ese es el marco mental de perversión, de querer ir en contra del Eterno. Bendito sea su nombre. Pero hace unos minutos que estábamos con el Morey Joseph Good, alguien le preguntó algo en relación a cómo poder contestarle a aquellos cristianos que preguntan y dicen, porque Mesías vino y Rab Shaul dijo, ahora nosotros somos templos del Ruach HaKodesh. Y el Morey Joseph Good dice, wait a minute, espera un minuto. Cuando Rab Shaul dice eso en el libro de Corintios, no existía el Nuevo Testamento como canon. La gente no podía decir, acompáñeme a Apocalipsis, acompáñeme a Gálatas, o acompáñeme a Tesalonicenses, porque no existían todavía, estaban en desarrollo. Entonces, cuando Rab Shaul dice, hermanos, no ignoren que somos templo del Espíritu Santo, está haciendo una declaración que la gente que lo escucha lo entiende, porque ya está impregnado ese concepto, que el pueblo judío somos como piedras que constituyen el santuario. El mismo apóstol Pedro nos los dice en sus cartas, dice que estando todos unidos, piedras vivas, edificados para edificar un santuario delante del Eterno, a ver si lo encuentro por aquí, y vemos que en esa generación de los autores del Brit Hadashah, el concepto de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo es un concepto judío antiguo, no es un concepto teológico cristiano evangélico moderno. Ese es otro concepto que la gente está tratando de defender, pero lo que está defendiendo es el marco mental de perversión del rey Nabucodonosor, en este contexto que estamos estudiando del libro de Daniel, y que yo aprovecho que estamos estudiando el libro de Daniel para establecer un punto de una manera irónica. Discúlpenme, que a menudo me sucede de esa manera. Dice un dicho en México, de donde venimos, que ves un burro y se te antoja cargarlo, y así escucho algunas ideas de las personas y las aprovecho para tratar de disertar o establecer un punto de vista. Pero a grandes rasgos, este libro de Daniel nos ayuda en este tiempo para establecer un poco acerca en este caso, el concepto de que nuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodesh, y eso no es un concepto moderno teológico, sino en realidad es un concepto antiguo del pueblo judío, que ellos mismos lo dicen, sí, somos templos del Espíritu Santo. El pueblo judío somos morada del Ruach HaKodesh, porque eso lo aprendemos desde el tiempo de Adán, desde el tiempo del huerto del Edén, que los sabios nos dicen en la ley oral que cuando el Eterno creó a Adán, déjame ver si lo puedo ilustrar de alguna manera en la pizarra nuevamente. Voy a borrar un poquito de aquí. Ok. Cuando el Eterno creó al ser humano, en su mente le dio Hakma, que se traduce como sabiduría. Le dio Da'at, que es entendimiento. Le dio una aura que es la Shekinah, la presencia divina. De su boca salía la Dabar. Cuando el Eterno le dio Hagma y Da'at, sabiduría y entendimiento, Adán en el huerto pudo darle un nombre a todas las bestias del campo en base a las características del animal. En este caso, la serpiente, Nahash. En el nombre viene su carácter. El que siempre recuerdo es el hipopótamo, caballo de río. Le dio su nombre en el idioma hebreo. Entonces, cuando Adán hablaba,
es porque el Eterno permitía que su palabra fluyera a través del primer hombre en el huerto del Edén. No solamente tenía la Dabar, la Shekinah, la Hakmah, Da'at, también con él lo rodeaba el Ruach HaKodesh, o el viento santo. Estoy tratando de recordar todos los atributos. Creo que son 7. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan 2. El Ruach o el Manahem. Se traduce como consolador. Me falta uno, no recuerdo, pero suficiente para el ejemplo. El Manahem, el Ruach, Da'at, Hakmah, Shekinah, Dabar, son parte de los atributos del Eterno que Él puso en el hombre en el huerto del Edén. Cuando el hombre transgredió en el huerto del Edén, el Eterno le quitó su palabra, le quitó su Shekinah, le quitó la Hakmah, le quitó Da'at, su Ruach, su Manahem, y el ser humano simplemente terminó siendo sino un cascarón de lo que el Eterno intentó que el hombre fuera en el huerto del Edén. Y en este contexto, cuando leemos el libro de Romanos, los primeros capítulos, en este caso creo que es hasta el 7, no es en el 5. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Elohim por el Adón nuestro, Yeshua HaMashiach, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, que así como por el pecado entró al mundo por un solo hombre, así por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque hasta la Torá el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo Torá. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aun en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, ¿cuánto más abundó la gracia de Elohim a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Yeshua HaMashiach? Entonces vemos que por la transgresión de Adán perdimos los atributos, mas por el mérito de Mesías nos restaura el Eterno su Davar, que operó en Mesías, su Hakmah. Mesías dijo aquí uno mayor que Shalomó, su Da'at, el entendimiento, el Ruach, el Manahem, les enviaré un consolador. Me faltan más, se me olvidan. Pero Yeshua es el agente de restauración de lo que se había perdido en el huerto del Edén. El problema que tenemos en el Brit Hadashah con la traducción al griego, que creemos que primero fue escrito en hebreo y después traducido al griego, el problema que tenemos es que cuando se refiere el contexto a la presencia divina en forma de Dabar o en forma de Hakmah, en forma de Da'at, de Ruach, de Manahem, se traduce generalizadamente como en el griego se dice neumá, donde viene la palabra neumático o viento. Al español o en inglés se traduce como Espíritu Santo. Y cuando vemos que Yeshua ora por los discípulos, dice, y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Ruach. La pregunta es, ¿se está refiriendo a Hakmah? ¿Se está refiriendo a Da'at? ¿A Ruach? ¿A Manahem? ¿A la Shekinah? Es algo que tenemos que responder, porque no estamos aprendiendo un concepto griego, sino un concepto hebreo, judío.
Estamos hablando de la restauración de Mesías a toda la humanidad, restaurando lo que Adán perdió. Y la Torá no nos habla en lenguaje griego explicándonos la decadencia o la muerte o el error por causa de Adán, sino nos están explicando los midrashim, los sabios de Israel, en los comentarios, en la ley oral, todo lo que perdimos por causa de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén. En este contexto tenemos que estudiar todo lo que nos enseñan los sabios respecto a la muerte entró al mundo por causa de la transgresión de Adán, para tratar de entender un poco la restauración que Mesías hace al venir a este mundo y entender lo que dice el libro de Romanos. El problema es que si traducimos Romanos al marco mental griego, en lugar de ayudarnos, nos hunde en el hoyo. Y eso no nos va a beneficiar mucho cuando tratamos de percibir la grandeza de este mensaje, como nos lo describe Rab Shaul. Con todo esto, lo que trato de redundar es que el Brit Hadashah está describiendo unos conceptos judíos antiguos, y que si los trato de describir con una teología moderna y generalizo con la palabra neumá, neumático o Espíritu Santo generalizadamente, no voy a entender el contexto de lo que está hablando Mesías o los Talmidim en cualquiera de las cartas del Brit Hadashah. Entonces, son tiempos de restauración, son tiempos de lucha espiritual, son tiempos de degradación también para muchas personas, pero como el libro de Apocalipsis nos dice, y los sabios de Israel también nos dicen, del cielo viene la ayuda. El que se quiere degradar, degrádese aún más. El que se quiera santificar, santifíquese aún más. La decisión es de cada uno de nosotros, y el punto aquí es que el Moreh Joseph Good no va a dar cuenta por mí en el día del juicio. Tengo que dar cuenta por mis propias acciones, por lo cual no podemos decir soy de Apolos o soy de Pablo, o acaso alguno de ellos dio su vida por nosotros, sino que si somos de Mesías, tenemos que entender las cosas en ese contexto y poder comportarnos entendiendo el mensaje que viene en las Escrituras en base al mensaje que nos dice el apóstol, en este caso Rab Shaul. Pero bueno, de Daniel me fui al libro de Romanos, tratar de explicar un poco el asunto de lo que perdimos en el huerto por causa de un solo hombre y lo que recuperamos por causa de la obediencia de Mesías, aunque el mismo Rab Shaul nos dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entenderemos completamente. Y ahorita no estamos en una perfección plena o total para poder decir, yo tengo razón, Mesías es Elohim, yo soy el que he resucitado entre los muertos y miren, ya no hay carne en mí, soy totalmente un cuerpo resucitado y entiendo todas las cosas y ustedes no lo entienden. O sea, ningún hombre puede decir eso, porque aún estamos en este cuerpo de corrupción, aún necesitamos pasar por la muerte para poder levantarnos si es que no ocurre la resurrección. Cuando dice Rab Shaul que los creyentes en Mesías serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los que estén muertos serán levantados de sus tumbas. Entonces, por lo pronto, seguimos en este cuerpo de muerte y no se ha cumplido el dicho que sordida es la muerte en victoria, porque aún experimentamos muerte en este mundo. Y los sabios de Israel dicen, aprendamos de nuestro padre Abraham, nuestro patriarca Abraham Avinu, que delante del Eterno dijo, no soy sino polvo y ceniza. Todo lo que ostento hacer por mi Padre Celestial es como si Abraham, nuestro patriarca, dijera, no soy digno. El mismo rey David no, no ostentaba levantar su mirada. Una persona me pidió una oración y traté de buscar una palabra de consuelo y vine aquí al libro de Salmos
que es de la editorial de ArtScroll, el cual viene en español, Baruch Hashem. Son 2 tomos, pero nunca sacaron el segundo tomo. Este nada más es del Salmo 1 al 30. Aquí dice, sí, Salmo 1 al 30. Y el siguiente libro, que es el resto de los salmos, o los siguientes libros, no los han sacado. Y la representante de ArtScroll, cuando le llamo y pregunto, dice, no creo que lo saquemos. Por ahorita, solo lo que tenemos es el Humash en español, el Sidur en español, libro de los Salmos, libro de Tehilim, que es este que está aquí, que también es muy bonito. O ese está en inglés, pero viene en un español también. Creo que se lo regalé a alguien en México y ya no tengo el de español, pero también viene en español. Pero vine aquí al Salmo y me gustó lo que dice la descripción de ArtScroll en referencia al Salmo 16. Y se lo leí a la hermana que pidió una oración. Y dice, en este Salmo hallamos un elocuente testimonio de la humildad del rey David, una virtud que llevó consigo como una majestuosa corona. Fuerza, Torá y humildad. Estas 3 cualidades se reunían en la persona del rey David. Eso dice el Midrash Shoher Tov, capítulo 18, verso 18. La mirada de David siempre se dirigía hacia abajo, pues temía levantar los ojos a causa de la reverencia que sentía delante del Creador. Cuando caminaba entre sus súbditos, su corazón nunca se encumbró orgulloso. Esto dice el Zohar. Cuando Elohim le dijo al rey David que lo había elegido como líder, como rey, David se posternó delante de él y exclamó, no he hecho nada en cuanto a méritos. Todos mis logros fueron, sin excepción, obra tuya. Eso dice el comentario Taná de Eliyahu, capítulo 18. El rey David nunca buscó ningún reconocimiento. Apreciaba todo lo que se le concedía y hallaba la felicidad en cada instante de su vida. Porciones han caído para mí en lugares placenteros. Por cierto, mi herencia era hermosa para mí, dice el Salmo 16, verso 6. Y el verso 11 de este Salmo dice, motivado por un constante anhelo de sentir la presencia de Elohim, el rey David anticipa la dicha eterna que gozará cuando saboree la plenitud de las alegrías en tu presencia. Y el verso 11 es el que dice, hay deleite a tu diestra para toda la eternidad. Entonces, me gustó este comentario de ArtScroll en donde nos describe que el rey David, siendo el más grande sabio de su generación y habiendo recopilado para formar 5 libros, el libro de los Salmos, que él quería que fueran semejantes a los 5 libros de la Torá y que le dan vida al pueblo de Israel y aún el Ketoret, que representa el incienso, los salmos, cuando alguien está enfermo o enfrentándose a una situación difícil, se pide que se lean los salmos del rey David para que esa persona venza o encuentre favor venciendo al ángel de la muerte y pueda ser sanada. Ayer había visto en este otro libro donde no me había fijado, pero ya con esto voy a terminar. Asemeja los 5 libros de los Salmos con los 5 libros de la Torá. No recuerdo si fue ahora en este o en este. Déjenme ver si lo encuentro aquí, en este otro. Pero se me hizo algo muy, muy bonito, muy interesante. Dije, voy a repasar ese concepto con más detalle. Era como una gráfica donde vienen Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, los 5 libros de la Torá, y en la parte inferior venían los salmos que corresponden al primer libro de Salmos, los salmos del segundo, del tercero, así como el rey David estructuró el libro de los salmos. Pero como alguien con tanta sabiduría, con tanto entendimiento, se
se manifiesta un carácter tan humilde delante del creador del universo, delante quien encontró favor el rey David para que pueda ser elegido como rey por toda esta nación, y cómo Mesías viene del linaje de David y estando a la diestra del Padre y teniendo semejanza del Eterno, no ostentó esa grandeza como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cómo podemos los que nos llamamos súbditos o creyentes en Mesías, lectores de los Salmos, estudiantes de Moshe y de los sabios de Israel, cómo no podríamos tener el anhelo de forjar un carácter humilde como Yeshua o como el rey David, o como cualquiera de los sabios de Israel, para mostrarle a las generaciones de este tiempo lo que aprendemos de esos grandes, cosa que comportarnos contrario a la humildad de Yeshua, a la humildad del rey David, y levantar el cuello y la nariz delante de muchos que nos observan, es ir en contra del testimonio y lo que le costó a estos grandes heredarnos esta grande salvación, esta grande herencia. Entonces, Hashem nos ayude a poder ser librados del horno de fuego, como fueron estos tres en Babilonia, y Hashem nos ayude a vencer al ángel de la muerte, que tengamos méritos para poder escuchar las palabras del justo, diciéndonos: venid, benditos de mi Padre, entren y posean el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Todo esto pueda suceder prontamente en nuestros días, en los méritos de Mesías. Amén.